Perfecto. Ok, Shalom, Shalom, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Novágidas de la Fundación Orahaim. Qué gusto me da el poder estar con ustedes un curso más, una noche más en este que es nuestro curso de los domingos de Leyes de Teshuvá. Habíamos tenido unos domingos de pausa por actividades personales, porque se me habían atravesado algunas cosas, pero bueno, gracias a Dios estamos de nuevo aquí y gracias a Dios podemos continuar con nuestro querido estudio. Vamos a poder continuar con nuestra preparación en este tema. Les recuerdo para las personas que nos están viendo en YouTube por primera ocasión que este curso es un curso que ya lleva 13 clases previas, me parece que esta es la número 14, y hemos abordado el concepto de la Teshuvá desde diferentes perspectivas, desde la base, leyendo el libro de Yoná. Hemos también abierto varios conceptos respecto a este libro, la decodificación del mismo y su mensaje oculto, con base en el libro del rabino Anigdar. Y ahora estamos ya propiamente en lo que son las leyes de Teshuvah, ya estamos propiamente en lo que son las leyes de arrepentimiento del Maimónides. Les recuerdo que estamos basando nuestro estudio en el libro de El Rambam, el Sefer Amadá, el libro del conocimiento, que es el que tenemos aquí, y estamos propiamente en lo que es la página número 314, en el libro de las leyes de Teshuvah. Estamos a punto de iniciar el capítulo número 2. También he compartido este mismo texto con comentarios del Rabino Shur en el grupo con un PDF que se llama Leyes del Arrepentimiento, con el comentario por el Rabino David Shur, que es también donde estamos sacando nuestro estudio. Y el día de hoy vamos a ocupar otro libro, que es el libro de el Orjot Tzadikim, El Sendero de los Justos, El Camino de los Justos, que también es un libro buenísimo para poder hablar de mitos y atributos de carácter. Las clases anteriores habíamos hablado en el capítulo 1 sobre lo que es básicamente la Teshuvá. Habíamos estado explorando varios conceptos, nos hemos detenido, hemos sido pausados, hemos sido lentos porque en realidad no tenemos prisa de querer ir corriendo y de abordar estas leyes de una forma demasiado apresurada, pero sí hemos ido esclareciendo punto por punto y nos hemos detenido en hablar sobre cada uno de los comentarios que hace el Rabino Shur sobre el texto de las leyes de Teshuvah. Empezamos por el capítulo 1.1, hablando del mandamiento de arrepentirse. Hablamos qué era realmente este mandamiento, definimos lo que era una mitzvah de la Torah. Hablamos de que a qué hace referencia esta expresión de la mitzvah de la Torah como una expresión de la voluntad de Dios. También empezamos a explorar los conceptos de arrepentimiento desde las leyes de la Teshuvah y el proceso de arrepentirse. Comprendimos realmente que una Teshuvah no está completa o no es íntegra si no existe una confesión, si no existe primero un cese de la transgresión y después debido a arrepentimiento sincero, después esta confesión verbal y por último, hacer una teshuvá completa es volverse a presentar en la misma situación para poder superar la misma y no transgredir, ¿no? Para poder superar la misma teshuvá, para poder superar la misma transgresión que hicimos en la que caímos en la última ocasión y que juramos ya no volver a caer. Para eso también el rabino Yonah nos escribe en su libro del arrepentimiento titulado Sha'ar Teshuvah 20 como amidots, como 20 atributos de penitencia para poder hacer una teshuvá completa, dentro de los cuales hablábamos sobre el compromiso, el afligirse, el sentir dolor, el estar preocupado, varias cosas que nos ayudaban a poder estimular este tema del arrepentimiento. Hoy vamos a comenzar el capítulo número 2. Ya vamos a concluir el capítulo 1, concluimos la clase pasada del capítulo 1, y hoy vamos a comenzar con el capítulo número 2, que es la definición de la teshuvá íntegra. Definición de la teshuvá íntegra. ¿Qué es el arrepentimiento? Dice nuestro texto con el Rabino Shur. En el libro de Sefer Amada dice, definición de la teshuvá íntegra. ¿Qué es el arrepentimiento? Primero voy a leer el texto de manera corrida y después vamos a leer los comentarios del Rabino Shur y después vamos a explorar ese comentario y a qué se refiere. Dice, ¿qué es la teshuvá íntegra? Nos dice en el libro del Sefer Amada. Es cuando se presenta frente a alguien la posibilidad de cometer una transgresión que ya había cometido y puede volverlo a, y que puede
y puede volver a transgredir, pero desiste y no lo hace porque volvió en Teshuvá, y no por temor ni debilidad, como está, ¿cómo es? Perdón, listo, ¿cómo es ello? Si alguien tiene relaciones prohibidas con una mujer y después de un tiempo nuevamente se encuentra con ella, estando solos en una habitación y se encuentra con ella, perdón, y su amor por ella y la fuerza de su cuerpo continúan y se encuentran en el mismo lugar donde habían cometido la transgresión, es decir, se repiten las mismas condiciones de cuando había pecado, y esta persona desiste y no transgrede, aquel es un Baal Teshuvah, es decir, es un arrepentido íntegro. Es lo que expuso el rey Salomón en el texto que dice: recuerda a tu creador en los días de tu juventud. Esto está en Cogelet, es decir, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Esto es lo que dice el libro de Sefer Hamadá. ¿Cómo viene escrito en el texto de el Rab Shur? El texto dice: ¿cuál es el grado máximo de arrepentimiento? ¿Cuál es el grado máximo de arrepentimiento? Dice: cuando una persona peca y se arrepiente y más tarde se encuentra en una situación similar a aquella en la cual pecó, con las mismas capacidades físicas para cometer el pecado, y se abstiene de pecar. Un ejemplo de esto es una persona que tuvo relaciones sexuales con una mujer prohibida y se arrepintió de ello. Más tarde se encuentra nuevamente a solas con ella en el mismo lugar. Siente la misma atracción por ella y sus mismas capacidades físicas, siguen iguales, pero en esta ocasión se abstiene de pecar. El rey Salomón al respecto escribió: recuerda a tu creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen aquellos días de tristeza y antes de arribo de los años en los que dirás: no tengo placer en mí. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Ok, aquí nos está hablando el texto, el capítulo 2 empieza definiendo lo que es un arrepentimiento íntegro, una teshuvá íntegra. Pero si nos ponemos a ver, parecería de manera superficial que no existe mucha diferencia a lo que ya habíamos visto antes, que era una teshuvá completa, que era pasar por estos 4 pasos. Es cesar la transgresión, arrepentirse, es sentir el arrepentimiento, cesar la transgresión, reparar la transgresión y volverse a encontrar en la misma circunstancia y no pecar, ¿no? Eso es una teshuvá completa, ¿no? Pero aquí nos está trayendo otro significado, otro concepto que dice una teshuvá íntegra. ¿Por qué vuelve a traer este tema y nos dice que esta es una teshuvá íntegra? Y como que lo repite. ¿En qué radica la diferencia? Perdón. Bueno, la diferencia radica en esta parte del texto que dice: y nuevamente se encuentra con ella estando a solos en una habitación, y su amor por ella y la fuerza de su cuerpo continúan, y se encuentran en el mismo lugar donde habían cometido la transgresión. Es decir, se arrepiente de las mismas condiciones, se repiten las mismas condiciones del pecado y desiste y no transgrede, porque no es porque se haya arrepentido únicamente, sino porque decidió no volver a hacerlo, porque decidió no volver a hacerlo. Ahí dice en la parte de arriba, en el capítulo 2, dice: es cuando se presenta frente a alguien la posibilidad de cometer una transgresión que ya había cometido y puede volver a transgredir, pero desiste y no lo hace porque volvió en Teshuvá y no por temor ni debilidad. Fíjense nada más la diferencia. Una cosa es porque ya te haya pasado y porque tienes miedo de volver a caer y porque no quieres volver a transgredir, pero otra muy diferente es cuando te dicen: pero porque ya volví yo en Teshuvá, porque yo me prometí no volver a hacerlo, no por el miedo a hacerlo, sino porque yo mismo me prometí no volver a hacerlo, no volver a cometer caer en esta circunstancia. Al respecto de este comentario, cuando dice el texto: ¿cuál es el grado de arrepentimiento máximo? El rabino Shur hace el comentario. En el pie de la página número 7 se enumeran 20 midot, es decir, rasgos de carácter como modestia, honestidad, etcétera, de forma de penitencia.
Estas no son necesariamente grados de penitencia con alguna jerarquía, ya que el grado máximo de arrepentimiento se da cuando nuestro creador está convencido de que ya no tenemos la intención de violar algún mandamiento nuevamente. Ojo, que ya no tenemos la intención. Fíjense cómo aquí está lo difícil, lo distinto, ¿eh? Aquí es donde viene lo revelador del texto. Una cosa es que se te presente la ocasión y tú te abstengas, y otra cosa es que tú vayas y la quieras buscar, ¿no? Y aquí dice, ya no tenemos la intención de hacerlo, ¿no? Y en eso hay que poner algo, o más bien ser muy francos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de lo algo malo que hemos hecho? Pero no pasa mucho después cuando tenemos la intención de volverlo a hacer, ¿no? Algo que es muy común, digo, existe, cada quien tiene sus áreas de oportunidad, pero algo que voy a tomarlo de manera general, porque son atributos de hombres y mujeres. En el hombre es el tema físico, es el tema sexual que puede pesar más, pero en la mujer es el tema del habla, es el tema de hablar de algo, ¿no? Cuando una persona dice, no, ya no quiero hacer la shonara o ya no quiero hablar más de una persona, es algo muy difícil de cumplir o de abstenerse de eso, porque se presentan ocasiones e incluso uno mismo las propicia para caer en ese tipo de cosas. Y aquí es cuando nos dice el texto, la teshuvá íntegra es cuando ya no tienes ni siquiera la intención de buscar el pecado, porque ya lo prometiste a Dios. No es porque hayas tenido miedo de la sanción, no es porque hayas cometido el error y dices, bueno, ya la regué, ahora voy a pagar mi error, ya recibí la sanción y ya libré esa deuda, ¿no? No, aquí la teshuvá íntegra que maneja es porque ya volviste en teshuvá y estás convenciendo al creador que verdaderamente no volverás a hacerlo. Dice, no es suficiente que la persona se haya arrepentido de sus actos. El rabino Shur dice, no es suficiente que la persona se haya arrepentido de sus actos, sino que también debe arrepentirse por haber violado un mandamiento y debe estar determinado, perdón, a no volver a hacerlo. Es decir, hay una gran diferencia, una tremenda diferencia entre que una persona se arrepienta de lo malo que hizo y otra es que te hayas arrepentido porque violaste un mandamiento de la Torá, porque transgrediste la voluntad del Creador. ¿Sí me explico? Aquí radica algo súper importante, que es el menguar tu ego, menguar tu propio yo, para darle paso a aquello que es Dios. Tú puedes agarrar y decir, no, es que la verdad desde que hice esta acción me fue súper mal y he recibido las acciones, no lo vuelvo a hacer. Estás arrepentido de las consecuencias que te trajo, por las consecuencias que te trajo, pero no por haber violado el mandamiento. ¿Sí me explico? O sea, estás arrepentido de aquello malo que te vino por haber hecho esa transgresión, pero en ningún momento te lamentas porque violaste un mandamiento de la ley, porque violaste un mandamiento de la Torah. Eso no es lo que lamentas. Lo que lamentas son las consecuencias, todo lo malo que te vino después. Pero no estás lamentando el haber fallado en un mandamiento del cielo. Y aquí el Rab Shur nos dice, para que la teshuvá sea íntegra no alcanza porque la persona se arrepienta de las acciones, sino que se tiene que haber arrepentido de haber violado un mandamiento y debe estar determinado a no volver a hacerlo. Aun si se encuentra en una situación en donde la tentación de violar dicho mandamiento sea más grande que la primera vez que lo hizo. Por lo tanto, si una persona no repite la violación, aún estando en la misma situación en la que estuvo la primera vez que lo hizo, su penitencia aún no se considera completa y tampoco ha obtenido el grado máximo de arrepentimiento, ya que los grados de arrepentimiento son reflejo de cuán cerca está la persona de convencer a su creador de que nunca más violará ese mandamiento. Es decir, que aun cuando la persona se arrepiente de haber violado, lo que tiene que hacer es desarrollar algo que se llaman las midot positivas.
tiene que desarrollarse estos atributos de carácter que le ayuden a reivindicar verdaderamente su emoción o su arrepentimiento en un origen, que vuelvo a repetir, no debería de ser el que me fue fatal, el que me siento mal por mis acciones, el que eso me trajo mucha pérdida económica o familiar o emocional, sino que mis acciones lo que están haciendo es desvincularme del creador. Me están desapegando del verdadero propósito por el cual yo estoy aquí, que es la adhesión al creador, de recibir este bien máximo, que es el adherirme a la proximidad del creador. Y que la transgresión lo que hace es abrir una brecha. No es solamente propiamente la acción, sino abrir esta brecha que aleja mi alma del creador. Pero eso no se puede resolver únicamente con sentirte arrepentido y no volverlo a hacer, sino que tienes que hacer una verdadera transformación en tus atributos de carácter. Y eso requiere de un esfuerzo tremendo, requiere de una transformación completa del individuo, requiere de que el individuo retorne a él, al creador, pero en profundidad y en un trabajo disciplinado, en un trabajo de sesudo, por decirlo de alguna manera, de introspección, de verdadera interiorización. Y para ello vamos a abrir ahora el libro del Orkot Sadikim, que es El Camino de los Justos, que en su introducción, que ya he leído en otras ocasiones, en otras clases, nos habla justamente de cuál es el origen de los atributos. Nos explica que los atributos de carácter se alimentan principalmente de nuestros sentidos y que estos se pueden ir radicalizando conforme nosotros no tenemos cuidado de cómo alimentamos nuestros sentidos, de cómo también los 5 sentidos alimentan las cosas, los atributos de carácter de manera positiva o negativa, dependiendo de lo que vemos, dependiendo de lo que escuchamos, dependiendo de lo que sentimos, dependiendo de lo que comemos o de lo que hablamos, dependiendo de lo que oímos, dependiendo de lo que tocamos. Los 5 sentidos nos vinculan con este mundo físico. Es el, es el hardware, por decirlo de alguna forma, haciendo una metáfora sistemática, es el sistema, es el hardware que vincula al software que vendría siendo tu alma con el mundo físico. Y cuando tú empiezas a desarrollar estos sentidos y exploras este mundo físico, poco a poco vas vinculándote con él y dependiendo qué tan aprensivo o qué tanto desarrolles ciertos gustos por medio de estos sentidos, es que puedes o elevar tu alma o la puedes llenar de estas cáscaras, de estas clipot, de estas manchas en el alma que evitan o desvinculan al ser humano o que desvinculan al alma del creador. Y ahí es cuando empezamos a encontrar sentido con respecto a lo que volvemos a tomar el tema de la teshuvá, que debe de ser una teshuvá completa, una teshuvá íntegra, que no solamente debe de estar enfocada a las acciones, sino también al hecho de que estas acciones me han desvinculado, me han desconectado del creador. Y el primer atributo que aborda este libro, después de la introducción, es el orgullo. Y para ello voy a leer este libro, una parte que quiero que exploremos hoy. De verdad se lo súper recomiendo cuando tengan la oportunidad de comprar un libro para desarrollo personal, para mejorar sus atributos de carácter. Orhot Sadikim son 2 volúmenes. Está buenísimo este libro, nos ayuda a comprender el origen de las cosas y cómo podemos trabajar en ello. Dice así, capítulo 1, el orgullo. El primer capítulo vamos a hablar sobre el atributo del orgullo. Y es propicio que este preceda de los demás capítulos, por cuanto el hombre tiene la obligación de apartarse de él, debido a que representa el portal de numerosos males. Además, no hemos visto un atributo que sea tan maligno como este. Por lo tanto, el hombre debe de ser sabio y usarlo con discreción, y debe rechazarlo en todo lugar que no sea adecuado.
Fíjense aquí lo que nos está proponiendo solamente en el primer párrafo. Explorar el midot del orgullo, porque ocupado o empleado en lugares inapropiados se puede salir de proporción y nos puede desvincular. Es el primero que debemos de trabajar con cuidado, porque es el primero que nos desvincula del creador. Es el primero que no nos permite aceptar nuestros errores y volver a Teshuvá, el orgullo. Dice así, ni un rey debe ser orgulloso. El orgullo es la moneda que el excelso rey, bendito sea, ha declarado fuera de circulación y de la cual nos advierte en su Torá, cuando el versículo dice, ten sumo cuidado de no olvidar al Eterno tu Dios, ya que el orgullo se olvida de su creador. Como está escrito, cuando tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multiplique y entonces se eleve tu corazón, olvídate del Eterno, tu Dios. No te olvides del Eterno, tu Dios, y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano han conseguido esta riqueza. Entonces deberás acordarte del Eterno, tu Dios, porque Él te da el poder para acumular riqueza. Y sobre los reyes está dicho, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Entonces, si la Torá hace esta advertencia incluso al rey, con mayor razón a los hombres comunes y corrientes, que no debemos de pavonearnos a los unos con los otros. Fíjense aquí lo que nos está diciendo. Ocupa el versículo de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 12, para decirnos, recordarnos que cuando nosotros nos encontremos en la opulencia, en el éxito material, en el éxito emocional, cuando creamos que todo está bien y que somos súper exitosos en la vida, ojo, no te olvides de Akadosh Baruj Hu, que Él es el que te ha dado la fuerza, la vitalidad, la existencia para poder conseguir todo lo que tienes y que es gracias a su providencia divina, a su placer, a su voluntad, que has adquirido lo que tienes. Y esto es muy común que suceda cuando todo va bien. Vamos prosperando en los negocios, vamos prosperando en el amor, vamos prosperando en el dinero, vamos prosperando en la salud y decimos, vamos con todo, vamos bien, no tenemos miedo de nada y yo soy el mejor y la verdad es que deberías de hacer como yo y es que yo ya descubrí la fórmula mágica, es que le he echado ganas un buen de tiempo, ya me tocaba, es que es fruto de mi esfuerzo, es fruto de todo lo que... Tranquilo, ojo, aguas con el orgullo, porque estás experimentando la primera desconexión. Y este es muy sutil, ¿eh? Porque puedes decir, Dios me ama tanto que me da todo lo que le pido. Es el primer argumento que utilizamos. Como Dios me ama tanto, estoy bien yo con Dios porque Dios me da todo. Ojo, no necesariamente eso es un sinónimo de estar bien con Akadosh Baruj Hu. Estar bien con Akadosh Baruj Hu es estar bien con sus preceptos y con su Torah, en su cumplimiento de preceptos. Pero el tener abundancia económica, el tener prosperidad material, no es un sinónimo de estar completamente bien con el Creador. Es la oportunidad del orgullo de apoderarse de ti y de empezar a confundir lo que tienes con tu mérito propio. Las clases del orgullo, dice aquí. El orgullo se divide en dos categorías. La primera es el orgullo que alguien siente por su cuerpo y la segunda es el orgullo que alguien siente por sus acciones. La primera es la que alguien siente por su cuerpo y la segunda es la que alguien siente por sus acciones, su grado de sabiduría y sus buenas acciones. El orgullo de la persona por su cuerpo se subdivide a su vez en otras dos categorías, una buena y otra mala. El orgullo malo por el cuerpo es el siguiente. Cuando el orgullo predomina en el corazón de la persona, entonces gobierna desde una punta de la cabeza entonces lo gobierna desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Sobre la cabeza y el cuello, nos dice el versículo, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido, sobre las manos y los pies, y sobre las manos y los pies, el versículo dice, que no me llegue a pisotear el pie de la soberbia y que la mano del malvado no me conmueva. Y fue por causa del pie orgulloso que la hija de Rabí Hanina ben
Teradión recibió el castigo por decreto del cielo de vivir en un prostíbulo. Ello se debió a que en cierta ocasión, cuando pasaba frente a un grupo de importantes personalidades romanas, las escuchó decir: cuán hermosos son los pasos de esta joven mujer. Y entonces ella puso mayor énfasis en su forma de andar. Sobre los ojos está escrito: los ojos altivos. Con los oídos se manifiesta al no escuchar la súplica de los pobres y desamparados. En la nariz se hace presente cuando, al estar cerca del pobre o al entrar en su casa, la persona olfatea demostrando desprecio. Y por supuesto que el orgullo está presente en el habla cuando se expresa sin prudencia y con engreimiento contra el justo. Fíjense nada más, lo que nos está explicando, cómo se expresa el orgullo por medio de cada uno de los sentidos, por medio de cada uno de los 5 sentidos. Y esto es algo que seguramente en algún momento lo hemos notado nosotros y que no hemos reparado en hacer algo al respecto, sino que más bien lo hemos dejado pasar. El orgullo también se puede manifestar en la forma de comer y beber. Y también se nota cuando se usan vestimentas ostentosas, atuendos de gentiles, en el caso del judío. Al respecto nos advierte la Torá de Moshe cuando dice: y no andarán en prácticas de pueblos. Y también cuando dice: y en sus estatutos no andarán. Y guárdate que no tropieces en pos de ellas. Todos estos versículos nos transmiten lo mismo. Advierte al pueblo de Israel que se aparte de la forma de vestir, hablar y comportarse de los gentiles, como está escrito: por cuanto lo sea por apartado de las naciones. ¿Qué quiere decir esta parte? ¿O qué podemos aprender nosotros que en realidad somos gentiles, que en realidad no somos del pueblo judío? Bueno, en realidad lo que nos está dando el mensaje es: apártate de aquellas costumbres que en realidad son nocivas y destructivas en tu sociedad, que en realidad no aportan ni enriquecen el espíritu, sino todo lo contrario, ensorbecen el alma, ensorbecen el carácter del orgullo y te apartan de la proximidad del Creador, que te alejan de la humildad y no te permiten ver realmente tus defectos. En la actualidad, no sé si se han dado cuenta que premia el orgullo. Y lo peor del caso es de que premia el orgullo por la estupidez. La estupidez siempre ha existido, pero nunca una persona se había sentido orgulloso de ser estúpido. Y cuando digo que es estúpido, no me refiero a una forma peyorativa, sino me refiero a una forma y filosófica. Es estúpido o imbécil porque se desvincula, cree que sus acciones son individuales y que no se vinculan con el resto de su sociedad. Es decir, que no cae en cuenta que esa estupidez de pensar que solo es él y nada más él impacta de manera positiva o negativa a su sociedad, todas sus acciones. Y el orgullo que se brinda ahora en las redes sociales y en el mundo en general es por la estupidez. Una persona que muestra su cuerpo, una persona que hace estupideces, que hace babosadas, se muestra orgullosa de hacerlas cuando antes era avergonzante tener ese tipo de conducta. Pero el orgullo justamente se ha transformado en esta parte que ha alejado a las personas de la sensatez y de la prudencia, y que ahora los hace sentirse orgullosos por cosas que no deberían de causar ningún tipo de placer. Los orgullosos son abominables ante Dios, dice el Orjot Tzadikim. Como dice el versículo: abominaciones para Dios todo el altivo de corazón, y este es puesto en manos del instinto maligno, sin que merezca recibir ayuda de Dios, pues es abominable ante él. Fíjense nada más lo que nos dice: aquel que es orgulloso no merece estar delante de Dios. Y eso no quiere decir necesariamente que le vaya mal, ¿eh? Eso quiere decir que le puede ir excelente y que le puede ir muy bien, pero que Dios lo ha dejado ir en pos de sus deseos, que Dios lo ha permitido ir en pos de sus banalidades. Dios lo ha permitido perderse en el placer instantáneo y momentáneo de lo material, sin reflexionar en lo espiritual. Y que le ha dado de todo, y que le ha brindado riquezas, y que le habrán dado placeres. Eso no quiere decir que Dios esté con él.
sino más bien que Dios lo ha dejado irse, lo ha dejado alejarse, lo ha dejado envervecer, lo ha dejado perderse. Cuando a nosotros nos ocurre algo que nos contrae, que nos causa dolor o aflicción, no es otra cosa que Akadosh Baruj Hu trabajando en esos atributos de carácter, porque espera Dios que nos reflexionemos y reivindiquemos al Señor. Esto es lo que quiere decir cuando dice que no merece recibir la ayuda de Dios, porque en realidad no es que Dios vaya a estar ahí para reprenderlo, para que haya algo que lo haga ver que está caminando en el sentido equivocado. Y aunque no es, y aunque no se ensoberbezca con nadie, ni con el habla ni con acciones, sino únicamente se pavonea en su corazón, igual es denominado abominación. Pues así dice el versículo, abominaciones para Dios todo altivo de corazón, aunque su orgullo solo sea en el corazón, sigue siendo abominación. Aunque a lo mejor no tenga acciones, aunque a lo mejor no se comporte así, pero si es altivo en su corazón, entonces de igual manera sigue siendo una abominación delante de Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que hace justamente el orgullo, desvincularnos completamente de Akadosh Baruj Hu. ¿Cuáles son las secuelas del orgullo? El orgullo conduce a perseguir la grandeza con el fin de pavonearse con la gente. Y bien sabes lo que ocurrió con Cora y su congregación por causa de su orgullo. Pidió enaltecerse y apoderarse de una grandeza que el cielo no le otorgó y por ello inició disputas. Y de tales disputas surgió la evidencia, la envidia y el odio. Y esos atributos no son sino una suma, no son sino sumamente bajos, como se explicará más adelante con el error. Las consecuencias entonces, las secuelas del orgullo son las envidias y el odio. Entonces, cuando decimos que queremos hacer una teshuvá completa, una teshuvá íntegra, ya nos estamos dando aquí una idea de que lo que estamos pidiendo es algo más todavía más complicado. Y más cuando hablamos del orgullo a este nivel. Ahora, no es que diga la Torah que el orgullo es malo totalmente y hay que eliminarlo. El orgullo desproporcionado y desmedido aplicado en los lugares inapropiados es malo, pero es muy bueno sentirse orgulloso de sí mismo, tener amor propio, que te defienda delante de la discriminación y delante del egocentrismo de otra persona. Eso es bueno. Que te ayuda a poner límites, que hace que te respeten y respetar a los demás. Eso es bueno. Pero siempre hay que saber colocar el orgullo en el lugar apropiado. En resumen, todo aquel que adorna su cuerpo para ensoberbecerse está olvidándose de Dios y no podrá percibir las mitzvot ni irá en pos de actos buenos, por cuanto únicamente se concreta en sí mismo para adornar su cuerpo efímero que a final de cuentas servirá de alimento a los gusanos y lombrices. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto, no? Hoy me quiero comprar unos tenis, pero que sean Puma, porque si no, no. Que sean Adidas, o no, ¿cómo yo me voy a poner Panam? O sea, por Dios, ¿no? Que sean unos Levi's. Si voy a comprarme pantalones, que sean Levi's, Oggy. ¿Cómo voy a ir a comprar los de Paca del Tianguis? ¿No? No, por Dios. Entonces, ahí nos empezamos a ensoberbecer, ¿no? No, es que no lo hago por orgullo, es que la ropa de marca siempre es mejor y dura más. O sea, está súper mejor, ¿no? Como que es más, pues, hombre, aparte si lo trabajo, pues me lo he ganado, ¿no? O sea, pues le echo ganas y me lo merezco, ¿no? Y nos empezamos a comprar ese discurso y poco a poco nos vamos haciendo justamente orgullosos, soberbios. Y poco a poco vamos dejando a un lado hasta una bendición a la hora de comer. Ya no bendigo la comida, ¿no? Antes de comenzar a comer, en vez de decir la verajá de los alimentos, empiezo a comer, pum, y ya. Y poco a poco te vas alejando de la proximidad con el Creador. Una teshuvá entonces íntegra, como la estampa aquí el Rabino Shur, no es nada más arrepentirnos de los actos, sino arrepentirnos de las midot y corregir las midot que nos llevaron a cometer esas acciones, a cometer esas acciones. Y si no es
la única, sí, la más importante, según el libro de Orkut Sadikin, el orgullo es uno de los que debemos de empezar a atender para poder, ¿qué? Para poder aproximarnos a una teshuvá íntegra, para no permitir que nuestro orgullo nos separe del Creador a través de la soberbia, del egocentrismo, de la negación de los errores, sino que nos permita más bien aproximarnos a Él de una manera más apropiada. Ahora, el buen orgullo por el cuerpo, también hay un buen orgullo por el cuerpo, un orgullo positivo por el cuerpo, que no sea, para que no sea que el hombre diga, como el orgullo es un atributo tan terrible, me alejaré de él lo más posible. De modo que deje de comer carne y deje de beber vino y no tome mujer por esposa, ni se haga de una vivienda agradable y tampoco se vista con ropa cómoda, sino que solamente con un saco de lana corriente y harapos rotos y sucios y use utensilios este, sucios y repugnantes sin lavarse la cara, ni las manos, ni los pies, hasta que su aspecto sea el peor entre la gente. Y sin embargo, todo lo hace por distanciarse en extremo del orgullo. Fíjense aquí lo que nos dice. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿No? O sea, no podemos caer en los extremos. Quien sigue este camino es denominado pecador, pues Dios dice sobre el Nazir, el Nazareo, y le hará expiación por lo que pecó contra su alma. Y nuestros sabios explican sobre este versículo, si un Nazir que solo se abstiene del vino es denominado pecador, con mayor razón lo será aquel que se abstiene de todo. Y también nos dicen, ¿acaso no te abasta con lo que la Torá ha prohibido y por esto te prohíbes más cosas? Fíjense nada más. ¿No te basta con lo que la Torá ya te ha prohibido? O sea, no es necesario que te prohíbas más cosas. Y allí está también otro tema de orgullo que se puede mezclar cuando dice, no, yo voy a ir más allá. No hay necesidad de ayunar, yo quiero ayunar. Voy a ayunar. 48 horas porque 24 se me hacen pocas, ¿no? 48 horas, yo puedo, ¿no? Tranquilo, tampoco se trata de competencia. No es que tengo que fustigar al cuerpo porque se me está trepando el chamuco y vamos a hacer cadena de oración, hermano. Toda la noche vamos a estar en vigilia orando por nuestra sanación, la salvación de nuestra alma. Tranquilo, tampoco se trata de eso. Fíjense nada más lo que nos enseña, ¿eh? Cómo también el orgullo puede entrar y jugarnos en contra en cuestiones que pueden ser del cielo, ¿no? O de servicio a Dios. No es de ese tipo. No se trata ni de que no te compres los Puma, cómpratelos si está en tu posibilidad. Si tienes la economía y si te gusta vestir bien, está bien. Si te gusta vestir, está bien. Cómprate los Puma, está padre, pero no lo hagas con ese orgullo de decir yo puedo comprarme unos Puma, porque igual me puedo comprar unos del tianguis, igual están cómodos y no pasa nada, ¿sí? Siempre hay que actuar conforme a tu medida. Nunca tratar de aparentar ni más ni menos de lo que Akadosh Baruj Hu te ha entregado. El camino recto que debe de seguir el hombre es el de cuidar la pulcritud de todas sus cosas, ya que la pulcritud conduce a las buenas obras. Fíjense nada más. Es necesario ser aseado. Por eso es importante que, bueno, por lo menos yo tengo ese hábito, no sé si sea bueno o sea malo, pero en cuanto me levanto en las mañanas, me meto a bañar, ¿no? Muchas veces uno dice, ay, voy a quedar otro ratito así. Es domingo. Bueno, yo la verdad es que procuro siempre, todos los días, si ya me voy a parar, me meto a bañar. Y aunque me queden chanclas, no pasa nada, voy a estar en mi casa, pero ya estoy limpio, ¿no? Tener un lugar ordenado también te ayuda a ser al tener un lugar ordenado te ayuda a tener menos estrés, porque tus sentidos no están sobreestimulados con el desorden y te permiten focalizarte mejor, ¿no? ¿En qué consiste? Pregunta el libro. Dice, se debe de vestir con prendas sencillas y no con atuendos costosos y llamativos, y que atraigan la tentación de otros. Tampoco debe de usar harapos que desagraden a quienes los llevan puestos. Debe de vestir con ropa sencilla, agradable y limpia. El pobre, según sus medios, le permitirá
el pobre según sus medios le permitan y el rico conforme a su riqueza. Está prohibido que haya mucha suciedad o que haya ropa sucia puesta. Tampoco debe de estar con ropa rota. Y por supuesto que no debe de ser del diseño que usan los petulantes. Es decir, aquella ropa que puede llegar a incitar a otro tipo de visiones, ¿no? Esto en relación a la vestimenta. No causen repudio a sus almas. Por eso, esto debe de ser actuado con pulcritud para no transgredir el versículo. No causen repudio a sus almas. Por eso, esto debe ser con pulcritud. Bien, su mesa y su cama deben ser pulcras. Todas sus cosas deben de ser decentes. Debemos de actuar con pulcritud en todas nuestras acciones. Debemos de actuar con limpieza en todas nuestras acciones. ¿Para qué? Para que podamos estar de una forma sensata delante de todo lo que hacemos. Cuando concluyó el estudio con sus alumnos, perdón, aquí pone un ejemplo, dice, asimismo su cuerpo debe de estar limpio, sin impurezas, y debe de cuidarse de lavar su cara y manos y pies. Aquí está, su cuerpo entero, con cierta frecuencia, como aprendemos del sabio Filel, el anciano, cuando concluyó el estudio con sus alumnos, los llevó a caminar. Entonces les preguntó, le preguntaron, ¿a dónde va? A lo cual él respondió, a cumplir una mitzvah. Y le preguntaron, ¿de qué mitzvah se trata? Y les explicó, a bañarme en el baño público. Y siguieron preguntando, ¿eso es una mitzvah? A lo cual contestó, así es. Pues sí, a las estaturas de los de reyes que se encuentran en los retratos y arenas, su encargado las pule y las que fui creado a imagen y semejanza de Dios y semejante de Dios, como dice la Torá, porque su imagen, el Todopoderoso hizo al hombre, con mayor razón lo debo aplicar en mi persona. La pulcritud, la limpieza, el orden, todo lo que debemos de cuidar con respecto a nuestro cuerpo para poder ser íntegros delante del Creador. No con intención de ser altivos en la belleza superficial, sino con la intención de ser dignos de ser llamados creación de Dios. Hasta aquí vamos a dejar la clase el día de hoy. Espero que este sea un texto que puedan conseguir pronto. Los invito de verdad a que lo consigan para que lo estudien de manera personal. Un día me gustaría que, con suerte, después podamos abrir un curso de este libro y lo vayamos desarrollando poco a poco para que vayamos comprendiendo con mayor profundidad cada uno de estos aspectos. Por aquí la clase del día de hoy. Si hay algún comentario, consulta, con mucho gusto quedo pendiente. Dejo un espacio para interacción. El libro que usted dice, Israel, es El Camino del Gentil Justo. No, el Orjot Sadikim se llama El Sendero de los Justos. El Camino del Gentil Justo es otro libro que habla justamente de Noágidas. Pero Sí. este es El Camino de los Justos. Orjot Sadikim, así se llama. Y ojo, hay otro libro que se llama Mesilat Yesarim, que es El Sendero de los Rectos. No es el mismo, ¿eh? El Sendero de los Rectos es uno, El Camino de los Justos es otro. Y aquí hay un mensaje justamente en el título. El, el camino de los justos, como su nombre lo dice, es un camino en el que caben varios. Es un camino plural, es un camino ancho. Pero un sendero, la diferencia entre un camino y un sendero es que el sendero es solamente de una persona. Y justamente el libro habla del servicio personal de una persona. Sí, mi estimado Luis, ese es el libro, Orjot Sadikim, el que tiene allí en su mano. Sí, me ven, creo que lo veo pausado, estimado Luis, no sé si me escucha. Ese es el Son libro. dos libros. Son dos libros, Sí, justamente. son dos libros, ¿verdad, Bri? Sí, son dos libros. Yo ahorita estoy leyendo Sí, el primero. Aquí está la estrellita y luego viene otro. Son dos tomos. Perfecto. Perfecto. Es excelente libro ese Sí, libro para gracias. tener en la biblioteca. Perfecto. Bueno, Ok. pues con eso estamos concluyendo la clase del día de hoy. Ok. Les agradezco mucho a todos que hayan participado de la clase. Mi estimado William, qué gusto verle, qué bueno que pudo estar con nosotros. Me alegra mucho que esté aquí en la sala. A ustedes, muchas gracias.
Perfecto. Mi estimada Norma, mi estimado Jorge, bienvenido. Mi estimada Belkis, mi estimado Alberto, mi estimada Magali y mi estimado Pedro, qué gusto que estuvieran con nosotros. Hoy subiré la clase en la noche para que podamos compartirla, que podamos seguirla estudiando y con la ayuda del cielo nos vemos el próximo domingo. Les mando un fuerte abrazo a todos y les deseo un excelente inicio de semana. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Feliz fin de Gracias. semana. Hasta luego. Feliz semana. Shalom, excelente clase, gracias.